bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Vincent Mad Dog Cole. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Vincent Mad Dog Cole fue un sicario de la mafia irlandés-estadounidense en los años 1920 y principios de los 1930 en la ciudad de Nueva York. Cole nació el 20 de julio de 1908 en Gweedore, un distrito de habla irlandesa, en el condado de Donegal, en Ulster, la provincia del norte de Irlanda. Estaba relacionado con la famosa familia Curran y era un pariente lejano de la ex asambleísta de Irlanda del Norte, Bridget Rodgers. Al año siguiente, del 3 al 12 de abril de 1909, su familia emigró de los Estados Unidos como pasajeros de tercera clase a bordo del SS Columbia, navegando desde el puerto de Derry al puerto de Nueva York. A los 12 años, Cole fue enviado por primera vez a un reformatorio y después de ser expulsado de múltiples reformatorios católicos, se unió a la pandilla callejera, The Gophers. Los enfrentamientos a diario con la ley eran casi inevitables y Vincent pronto se ganó la reputación de ser un niño salvaje de la calle. A los 16 años, lo arrestaron por portar un arma y a los 23 años lo habían arrestado una docena de veces. A finales de la década de 1920, empezó a trabajar como guardia armado para los camiones ilegales de reparto de cerveza de la mafia de Dutch Schultz. La crueldad de Cole lo convirtió al principio en un valioso ejecutor de Schultz. A medida que el imperio criminal de Schultz crecía en poder durante la década de 1920, empleó a Cole como un prolífico asesino. A los 19 años, Cole fue acusado del asesinato de Anthony Borello, dueño de un bar clandestino, y de Mary Smith, anfitriona de un salón de baile. Cole supuestamente asesinó a Borello porque se negó a vender el alcohol ilegal de Schultz. Aunque los cargos fueron finalmente desestimados, muchos sospechan que esto se debió a la influencia de Schultz. Por ese entonces, Schultz no estaba para nada contento con las acciones de Cole. En 1929, sin el permiso de Schultz, Cole robó $17,000 a una lechería en el Bronx. Él y su pandilla se hicieron pasar por guardias armados para acceder a la sala del cajero. Más tarde, Schultz confrontó a Cole por el robo, pero en lugar de disculparse, Cole exigió ser un socio igualitario, a lo que Schultz se negó. En enero de 1930, Cole había formado su propia banda y estaba involucrado en una guerra a tiros con Schultz. Una de las primeras víctimas fue Peter Cole, el hermano mayor de Vincent, que fue asesinado a tiros el 30 de mayo de 1931 mientras conducía por una calle de Harlem. Posteriormente, Cole entró en un ataque de dolor y venganza y durante las siguientes 3 semanas mató a tiros a 4 de los hombres de Schultz. En total, unos 20 hombres murieron en el derramamiento de sangre, aunque la cifra exacta es difícil de precisar, ya que Nueva York también estaba en medio de la cruel guerra Castellamaris al mismo tiempo. Había un caos total en las calles de Manhattan y la policía a menudo tenía dificultades para decidir qué cadáver pertenecía a cada guerra. El 2 de junio, Cole y su banda irrumpieron en un garaje de propiedad de Schultz y le destruyeron 120 máquinas expendedoras y 10 camiones. Mientras continuaba la guerra y para financiar su nueva pandilla, Cole secuestró a gánsteres rivales y los retuvo para pedir rescate. Este sabía que las víctimas no denunciarían los secuestros a la policía. Les resultaría difícil explicar a la Oficina de Impuestos Internos por qué el dinero del rescate no se había declarado como ingreso. Una de las víctimas más conocidas de Cole fue el jugador George Big Frenchy de Mange, un colaborador cercano de Avni Madden, jefe de la mafia irlandesa de Hell's Kitchen. Según un relato, Cole llamó por teléfono a DeMange y pidió reunirse con él. Cuando DeMange llegó al lugar de reunión, Cole lo secuestró a punta de pistola. Se sabe que Cole liberó a DeMange unas 18 horas después de recibir el pago de un rescate. El 28 de julio de 1931, Cole presuntamente participó en un intento de secuestro que resultó en la muerte a tiros de un niño. El objetivo de Cole era el contrabandista Joseph Rao, un subordinado de Schultz que estaba descansando frente a un club social donde varios niños jugaban delante de un edificio de apartamentos. Un gran turismo se detuvo junto a la acera y varios hombres apuntaron con escopetas a Rao y comenzaron a disparar. Rao se arrojó a la acera y 4 niños pequeños resultaron heridos en el ataque. Uno de ellos, Michael Bengali, de 5 años, moriría más tarde en el hospital Beth David. Después del asesinato de Bengali, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Jimmy Walker, apodó a Cole Perro Rabioso. El 4 de octubre de 1931, tras una extensa persecución, la policía de Nueva York arrestó a Cole en un hotel del Bronx. Se había teñido el pelo de negro, se había dejado el bigote y llevaba gafas con montura de Carrie. Cole se rindió pacíficamente. Durante una rueda de reconocimiento policial,
Un Cole desafiante dijo que había estado en Albany, Nueva York, durante los últimos meses y se negó a responder cualquier otra pregunta sin un abogado presente. Antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Sigamos. El 5 de octubre, un gran jurado en la ciudad de Nueva York acusó a Cole por el asesinato de Bengali. El juicio de Cole comenzó en diciembre de 1931 y para ello contrató al famoso abogado defensor Samuel Leibowitz. Cole afirmó que estaba a kilómetros de distancia de la escena del tiroteo y que sus enemigos le estaban incriminando. Además, añadió que le encantaría arrancarle el cuello a la persona que mató a Bengali. El caso de la fiscalía pronto se vino abajo. Su único testigo del tiroteo, George Brecht, admitió en el estrado tener antecedentes penales y de salud mental y haber dado un testimonio similar en un caso de asesinato anterior en St. Louis, Missouri. A finales de diciembre, el juez dictó sentencia de inocencia directa para Cole. Inmediatamente después del veredicto de Bengali, un inspector de la policía de Nueva York le dijo a Cole que la policía lo arrestaría cada vez que lo vieran en la ciudad de Nueva York y pronto lo volvieron a encarcelar por portar un arma. Cuando el inspector se refirió a Cole como un asesino de bebés, Cole respondió vehemente: "No soy un asesino de bebés". Poco después de su absolución, Cole se casaría con Lori Kreisberger, una diseñadora de moda en Nueva York. En septiembre de 1931, entre el asesinato del joven Bengali y su absolución por esa muerte, Cole fue contratado por Salvatore Maranzano, que recientemente se había declarado capo di tutti capi para asesinar a Charles Lucky Luciano, el nuevo jefe en funciones de la familia mafiosa del mismo nombre. Tommy Luchis alertaría a Luciano que estaba marcado para morir. Meses antes, Luciano había puesto fin a la guerra Castellamaris, ordenando el asesinato de su propio jefe, Joseph Masseria, lo que dejó a Maranzano como el jefe más poderoso de las 5 familias. Sin embargo, Manzano pronto decidió que Luciano era una amenaza. El 10 de septiembre, Maranzano convocó a Luciano, Vito Genovese y Frank Costello a su oficina en el 230 de Park Avenue, en Manhattan. Seguro de que Maranzano planeaba asesinarlos, Luciano decidió actuar primero. Con la ayuda de los colaboradores más cercanos de Luciano, Meyer Lansky y Bugsy Siegel, envió a 4 sicarios judíos cuyos rostros eran desconocidos para Maranzano. Disfrazados de agentes del gobierno, 2 de los gánsteres desarmaron a los guardaespaldas de Maranzano y los otros 2, ayudados por Luchis, que acudió a señalar a Maranzano, apuñalaron varias veces al jefe siciliano y luego lo remataron con un disparo. Según el testimonio de 1963 del testigo del gobierno, Joseph Valachi, Maranzano había pagado a Cole $25,000 por adelantado por los 3 asesinatos, pero cuando Cole llegó a la oficina de Maranzano ese mismo día, con la intención de matar a Luciano, Genovese y Costello, encontró a Luchis y a los 4 sicarios judíos huyendo del lugar, y tras enterarse por ellos de que Maranzano había muerto, Cole abandonó el edificio. Tanto Dutch Schultz como Avni Madden habían ofrecido una recompensa de $50,000 por la cabeza de Vincent Cole. El 1 de febrero de 1932, 4 o 5 hombres armados invadieron un apartamento del Bronx que se rumoreaba que Cole frecuentaba y abrieron fuego con pistolas y metralletas. 3 personas, los gángsteres de Cole, Patsy del Greco y Fiorio Basil y la transeúnte Emily Tancillo, murieron. Otros 3 resultaron heridos. El propio Cole, que se encontraba ausente, no apareció hasta 30 minutos después del tiroteo. Una semana después de los tiroteos en el Bronx, a las 0:30 am del 8 de febrero, Cole estaba usando una cabina telefónica de una farmacia en la Octava Avenida y la calle 23 en Manhattan. Según los informes, estaba hablando con Madden, exigiéndole $50,000 al gángster bajo la amenaza de secuestrar a su cuñado. Madden, mucho más astuto, mantendría a Cole en la línea mientras lo rastreaban. Pronto, llegaron a la farmacia 3 hombres en una limusina oscura. Mientras uno esperaba en el auto, otros 2 salieron. Uno de los 2 hombres esperaba fuera mientras el otro entraba a la tienda. El pistolero le dijo al cajero: "Ahora mantente tranquilo". Sacó una metralleta Thompson de debajo de su abrigo y abrió fuego contra Cole, que seguía en la cabina telefónica de cristal. Cole murió instantáneamente. Los asesinos huyeron en su coche y, aunque fueron perseguidos sin éxito por la Octava Avenida por un patrullero a pie que había oído los disparos y se apoderó de un taxi que pasaba, el coche se escapó. Ya en la morgue se extrajeron un total de 15 balas del cuerpo de Cole, aunque es posible que más balas le hubieran atravesado. El cuerpo de Vincent Cole, de 23 años, fue enterrado junto a su hermano Peter en el cementerio de St. Raymond, en el Bronx. Dutch Schultz le envió una corona de flores con una pancarta que decía: "De los chicos". Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.